Tenés 7 minutos para contar todo el mundial. Que todo. sería un montón, pero bueno, vamos a ver si lo logra. Tordo querido, ¿qué pasó en 1966 en este camino que recorremos en la historia de los mundiales? Nueva entrega. Sí, señor. Bueno, década de los 60, voy a hablar un poquito de cómo estaba el mundo futbolístico en ese momento para ponernos en contexto. Recordar que el Mediterráneo... Fundamental eso. El Mediterráneo en la Copa de Europa, hablando de clubes, desde el 55 al 66 habían ganado todos clubes mediterráneos. 5 el Real Madrid, 2 del Benfica, 1 el Milan y 2 del Inter de Milán de Elenio Herrera, más la sexta del Real Madrid, la famosa sexta de los Real Madrid Yeye, que ya contaremos en algún momento, en el 66. Dicho esto, también tenemos ya que recordar que se empezaron a jugar las Eurocopas. Las Eurocopas de Naciones empiezan a jugarse en el 60 en Francia y en el 64 España. En el 60 queda campeón la Unión Soviética y en el 64 la selección española. Ahí tenemos el afiche de los años 60. ¿Qué trae de nuevo Copa Mundo, Batito? La mascota, primera mascota en la historia de los mundiales. ¿Y sabe cómo se llamaba? Wally. Mire usted. Y sí, ¡No! y sí, obvio. ¿Qué duda tenés? Era un leoncito británico. Un Y el inglés, león. el que no salta es un inglés. Y se Pero llama era un Wally. león, pues sabía que se iba a unir el león con el Cuenca años más tarde. Claro, por eso. Fue gracias al Cuenca, en realidad. Claro, Sí, señor. sí, se metieron una máquina del tiempo en el DeLorean de Igualito y hicieron Wally, Muy bien. la mascota de la Copa del Mundo 1966. Dicho esto, Inglaterra empieza a agarrar preponderancia por algunas cosas. Los Beatles, por ejemplo, que se ponen de moda en pleno mundial que se juega del 11 de julio al 30 de julio. En la primera, el number one en la lista de Inglaterra es... She's got a ticket to the World Cup first round games and she don't care. Porque es la she's canción. got a ticket to ride. She's Mire. got a ticket to ride. No, ¿Canto no, bien? mete. ¿Canto bien? Muy bien. ¿Canto bien, maestro? Muy bien, Muy Juanito, muy bien. Me encanta. Esto está. No. Paperback Writer se llama la canción de los Beatles, que estaba número 1 en plena Copa del Mundo. Pero tenía un competidor, y Juanito seguro lo sabe. I want my baby back. Black is Black de Black los is Bravos. Black, claro. Sí, señor. Era la número 2 en plena final de la Copa del Mundo. Canta el muchacho, me encanta. Y por último tenemos a los Kings con Sunny Afternoon. Sunny Afternoon. De hecho, hay toda una. En la revista 442 tiene un artículo de las canciones que estaban de moda en ese momento. Y que Sunny Afternoon se convirtió además en un ícono que lo cantaron los jugadores después de la final. Claro. Te agrego eso. Que Sunny Afternoon se cantó en el vestuario inglés. Sí, y señor. que se cantó también entre las canciones que habrán podido poner. No sé cómo, pero lo pusieron. Y que eso Mire. le hizo a Ray Davies parte de su vida, digamos. O sea, le hizo... Fanáticos del Arsenal, ¿ah? Sí, pero señor. enfermos del Arsenal. Yes, sir. Bueno, entonces... Cuentan que muchas veces se perdían conciertos porque coincidía con un partido del Arsenal y lo suspendían. Decían, lo pateaban el concierto para otro día en partidos importantes del Arsenal. Bueno, además se pone de moda la minifalda en Inglaterra traída por Mary Quant. Entonces, Inglaterra en ese momento estaba en un auge. Además, Bato, que 3 años antes de la Copa del Mundo, los satélites ya estaban en órbita y es la primera vez que se puede ver una Copa del Mundo como una serie... como en ese tiempo Bonanza también estaba de moda. Entonces el fútbol empezó a universalizarse por eso, exactamente, por la televisión. Y obviamente en Europa ya se podía ver a color, incluso en algunas... Perdón, sí, a color, en Europa ya, el resto del mundo blanco y negro, pero en Europa sí, era el primer mundial a color para muchos. Dicho esto, Batito, pues bueno, Inglaterra empieza a tener su auge y claro, querían ganar la Copa del Mundo, lo organizaron los creadores de la Copa del Mundo y que querían ganar la Copa del Mundo. Pero habíamos hablado de todos los fracasos ingleses previos, entonces la gente como que no estaba con mucha ilusión a pesar... No era que éramos los inventores y los dueños del fútbol mundial y... Exactamente, porque había decepcionado, pero Alf Ramsey tenía... Otro plan. Eligió el colectivo ante lo individual.
Es decir, había muy buenos jugadores como Jimmy Graves, que terminó el gran jugador del Milan y del Tottenham Hotspur. Mire, ahí está la selección inglesa, campeona de la Copa del Mundo, con Gordon Banks, el arquero, el mejor arquero inglés de toda la historia. ¿Mejor que Shilton? Mejor que ¿no? Shilton, mucho mejor. Sir Alf Ramsey, porque es Sir después de ser campeón con la Copa en el 66 de la Copa del Mundo, tuvo el galardón de Sir. Ahí está, el primero desde la derecha. Bueno, Alf Ramsey construye el equipo pensando en un conjunto, en un trabajo. De hecho, lleva toda la selección inglesa a un monasterio cerca de Londres y los recluta un montón de tiempo y solo les pide trabajo, trabajo y trabajo. Dice, el resto viene por añadidura. No se preocupen y el que no quiera trabajar, me dice este rato y sale de la selección. Ya palabras más cercanas a nuestro tiempo, ¿no? Discursos de ese modo. Exactamente. Entonces, vamos a ir hablando después del 11 de Inglaterra para poder explicar la importancia de cómo formó Inglaterra. Realmente planteó un 4-4-2 ya Inglaterra. Muchos dicen que es un 4-3-3, pero realmente fue un 4-4-2. Copió mucho a Gustav Seves, le encantaba cómo jugaba Gustav Seves, pero tuvo la capacidad de permutar algunas piezas y generar solamente 4 jugadores en la mitad, a diferencia de Gustav Seves, que lo que hizo es retrasó a Hideki. Ahí está la alineación. Es un 4-1-3-2. Ahí está la alineación de la final de la Copa del Mundo. Vamos entonces ya a la clasificación, Batito, porque le cuento, habían algunos favoritos, eso también podemos decir rápidamente: Inglaterra por ser dueño de casa, Brasil, que venía a ser bicampeón del mundo, pero ya con una escuadra muy, muy longeva. Ya prácticamente, si pensamos que en el 62 ya estaba un poco vetusta, pues bueno, en el 66 realmente ya llegó para muchos en el asilo, muchos como por ejemplo Djalma Santos con 37 años, Gilmar y Bellini con 36, Garrincha ya con 33 y Pelé en su esplendor. 25 años llegó Edson Arantes do Nascimento, el rey del fútbol, al Mundial. Decir que... el indiscutido mejor jugador del mundo de la época, largo, nadie lo discutía. Lejos, y por eso Brasil era y que favorito. venía igual de 2 mundiales donde no brilló tanto como en este. Claro que sí. Decir más allá de ser campeón por la lesión y sí, todo eso, vos lo contaste en la última saga, no había sido de un mundial de uno, perdón. Claro, el 62 porque jugó un partido y hizo gol, pero algo más a favor del gran Edson Arantes do Nascimento. Hizo gol en todos los mundiales que jugó, 58, 62, 66 y 70. Jugó 2 en el 66, un partido en el 62, pero siempre hizo gol. Y ahora les vamos a contar. España, campeona de la Eurocopa, ¿no es cierto? Con Iríbar, el gran arquero del Athletic de Bilbao, Amancio, el gran 9 o extremo del Real Madrid, campeón del 66, Pirri, bueno, el papá de Manolo Sanchís, el lateral izquierdo de la selección española. Bueno, tenía con qué España en esa Copa del Mundo. Luis Suárez, Balón de Oro en el 60, por ejemplo, en ese momento jugaba en el Inter. También Joaquín Peiró, le decían el galgo del Metropolitano, pues salió del Atlético de Madrid y fichó con Luis Suárez al Inter de Lenio Herrera, y Luis del Sol, que jugó en la Juventus, por ejemplo. Tenía un equipazo España. Y también Italia, que venía también de algunas decepciones desde el 38, ya hemos hablado del tema, y Sandro Mazzola, el hijo de Valentino, el papá tuvo el desastre de Superga, el avión del Torino en los 40, pues bueno, Sandro Mazzola juega por Italia en el 66, el hijo. Y además también estaba Jacinto Facchetti, Burnic, Tarcisio Burnic, Bulgarelli, por ejemplo. Bueno, muy buenos jugadores, campeones con el Inter, bicampeón en el 64 y en el 65. Domenghini, Albert Tosi, el arquero, era un gran equipo. Dicho esto, pasamos a la clasificatoria. La primera vez que Ecuador estuvo tan cerca de llegar al Mundial, ¿sabe cuándo fue? Inglaterra, 66. Y perdió en el desempate, no te quiero spoilear. Sí, señor, vea que, mire cómo... Pero lo hemos hecho, hemos hecho directamente. Mira, ahí te conseguí la foto y todo. 12 de octubre de 1965. Claro que sí, en Lima, porque Ecuador juega un triangular, ¿sí? Con Colombia. No empieza el Mundial. No empieza el Mundial. Y son 10 minutos. Ya te están arreglando. ¿Cómo no le cuento esto de Ecuador? Pero luego me se enoja conmigo. Pero ¿cómo no le cuento esto de Ecuador? Bueno, Colombia... eso está perfecto, pero me dijiste todas 2 selecciones, las alineaciones. Está perfecto. Dele usted para llegar. Que tenemos, Colombia, Chile y Ecuador juegan un triangular. Ecuador fuerza un tercer partido porque hay empate en puntos con Chile, pero lamentablemente se lesiona Pablo Ansaldo en el partido definitorio en Lima.
fractura de costillas, no pudo Ecuador hacer el cambio y terminó con una fractura costal Pablo Ansaldo, y Ecuador queda apeado de la Copa del Mundo, la vez que más cerca estuvimos, con una defensa de hierro. Creo que es la mejor después de la que tenemos de ahora. Con toda de Barcelona: Quijano, Bustamante, Macías, Quijano, Lecaro, Bustamante y Macías. Ahí están. Y Ansaldo, el arquero de Barcelona. Bueno, dicho esto, Brasil clasifica por campeón del mundo, clasifica Argentina, Uruguay y Ecuador en la Conmebol. 80 países se inscriben para poder participar en la Copa del Mundo. No clasifica. Obviamente no clasifica. Pero es que llegó el desempate, como decía. Claro, llegó el desempate y pierde 2-1 y Chile clasifica al Mundial. Los chiloques nos vengamos años después. África se inscribe con 17 selecciones, pero hacen un boicot con Asia porque la FIFA solamente le da un cupo a África, Asia y Oceanía. Se retiran todas, queda solamente Corea del Norte y Australia. Juegan un partido entre las dos, clasifica Corea del Norte, que ya van a ver lo que hace en la Copa del Mundo. Y además, pues bueno, clasifica México y Portugal, que debuta en las Copas del Mundo con la base del Benfica, de Otto Gloria, y además, y Abela Gutmann, y además Portugal deja en el camino a Checoslovaquia, Yugoslavia, y clasifica con Francia. Bueno, dicho esto, nos metemos en la Copa del Mundo, 4 grupos de 4 nuevamente, hasta México 70, los 2 primeros clasifican. Vamos al grupo de Inglaterra, que debuta contra la Celeste, el partido inaugural en Wembley, queda 0-0, y pues defrauda a su público y no juega bien Inglaterra. Sabiéndose Uruguay una selección fuerte también. Una selección fuerte, obviamente. No tenía las mejores desde el 50 actuaciones o desde el 54 si tú quieres, pero siempre era una selección muy fuerte. Hay una foto que le pasé a Dieguito que está a color, donde está Uruguay e Inglaterra, justamente. Sí, señor, en el partido inaugural. Que está saltando el arquero y hay una camiseta celeste, esa está muy linda, a color. Francia, México completan la primera fecha y después Inglaterra empatan 1-1. Miren, Wembley es el partido inaugural. Gordon Banks, y ahí está Pedro Virgilio Rocha, el número 10. Qué buena foto. Hermosa foto. ¿Usted? Sí, claro. Hermosa foto. Claro, obvio. ¿Quién más va a traer? Hermosa foto, Wally. Yo tengo muy buen banco de imágenes, maestro. Y Francia y México empatan. ¿Sabe quién hace el gol de México? Borja. ¿Se acuerdan el Chavo del 8 que decía gol de Borja? Bueno, tuve la suerte de conversar con él una vez. Enrique Borja hace el gol para México. Trabaja en Univisión. Sí, claro que sí. Y bueno, empata con México. Y México juega con Inglaterra el segundo partido. Con un trayazo de Bobby Charlton, abre el partido. Y el siguiente gol. Un trayazo desde afuera, es un golazo. Gama Visión. Sí, señor. Un zapatazo de fuera del área, un gol famoso, uno de los mejores de la historia de los mundiales. Me encantó. Y Roger Hunt completa la faena, el 9 de Liverpool, que era un caballo batallador, iba muy bien por arriba, pero no sabía mucho con los pies. Muchos le tildaron de que era picapiedra, pero bueno, era un delantero fuerte y goleador. 2-0 para Inglaterra, y Uruguay termina ganándole a México sin problema, gol de Pedro Virgilio Rocha, y el partido final entre Inglaterra-Francia gana 2-0 y lleva a los dos a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Clasifica Inglaterra y Uruguay. Uruguay le gana a México, Inglaterra le gana a Francia y clasifican los dos a la siguiente ronda. Bien Uruguay igual. Sí, claro, Inglaterra de primero, y era muy importante para Inglaterra ¿Pablo ser primero. Forlán juega en esa selección o no? No. Era muy importante. Ay, me mataste. Puede ser. No, le arruinaste el día. Ahora ya no puedes seguir con el Mundial porque te va a quedar el ratoncito. Pero bueno, la estrella de Uruguay era Pedro Virgilio Rocha, que era su compañero en Peñarol. Sí, es probable que pudo haber jugado. Y Mazurkiewicz, también el gran arquero de Peñarol. ¿Qué arquero de Peñarol? ¿Qué jugador mundialista llegó a Liga de Porto Viejo? Ese fue Venancio Ramos. Venancio Ramos, ¿no es cierto? Y le hizo el gol rumbo a México 86 de Ecuador en el último minuto en el centro. En México 70 jugó Rubén Bareño y después vino Deportivo Cuenca. Sí, señor. Entonces, bueno, clasifica Inglaterra primero, conserva Wembley, el camino no tiene que salir de Wembley, y Uruguay clasifica de segundo. Empata, le gana a Francia y empata con México. Imagínate, México ya no era tan cenicienta. Recuerda que en el 62 le mandó a España a ser último de grupo, porque le ganó en el partido a Checoslovaquia en el último del grupo, y le manda a España a ser último. Ya no era tan malo México. Sí juega Pablo Forlán. Sí juega Pablo Forlán, sí. Sí, era probable, por eso te digo, era compañero en Peñarol de Mazurkiewicz y Pedro Virgilio Rocha. En el grupo 2
juegan Alemania en Manchester y en Liverpool, en Goodison Park, no en Anfield, en Goodison Park y en Old Trafford. Alemania, España, Argentina y Suiza. Una debutante Alemania contra Suiza, que igualito ya me contó, ya vi esa foto hermosa de la Alemania, debuta contra Suiza. Normalmente tenía un debut gris Alemania en los mundiales, recordemos, pero debuta brillantemente. Le gana 5-0 con 2 goles de un jovencito, Franz Beckenbauer, Helmut Haller, que tomó el apodo en ese mundial de Hermann Monster, porque los Monsters estaban de moda también en ese momento y era muy parecido. Y otro suquito que es Held, que es un muy buen jugador. Además estaba Uwe Seller, el capitán del Hamburgo, Wolfgang Overath del Bayern Múnich, que era crack, y además estaba Tilkowski, el arquero de la selección alemana. Dicho esto, Argentina tenía un muy buen equipo, dirigido por el Toto Lorenzo, un grandísimo técnico de Boca también en su momento. Sí. El Toto Lorenzo dirige a la Argentina y tiene jugadores de la talla de Luis Artime, goleador de River Plate, Hernildo Nega, que tiene el otro récord, igual que Gualberto Spencer, que es el máximo goleador, pero en una sola edición de Copa Libertadores, Hernildo Nega, y los defensores que eran una maravilla. Fueron elegidos los mejores defensores de la Copa del Mundo, Perfumo y Marzolini, Silvio Marzolini de Boca también. ¡Qué jugadores! Exactamente. El 5 y el capitán era Antonio Ubaldo Ratín, que vamos a contar la historia en cuartos de final. ¿Ratín no juega con la 10? Sí, con la 10. Con la 10. Exactamente. Y jugaba Pinino Más y Alberto González por las bandas. Pinino Más, el padre de Más que vino a Deportivo Cuenca. Ese mismo, Pinino Más. Bueno, Argentina debuta con España, le gana 2-1, 2 goles de Artime, y Alemania le gana 5-0 a Suiza. En el segundo partido, Alemania juega con la Argentina y empatan 0-0. España le gana a Suiza y finalmente España termina derrotada con Alemania 2-1, dicen por una mala actuación arbitral, pero España pierde el partido decisivo y se queda fuera de la Copa del Mundo en primera ronda. La selección española, dirigida por José Villalonga, el primer técnico campeón de la Champions League con el Real Madrid. Se queda, pasa Argentina, pasa Inglaterra, Alemania. Pasa Alemania y se queda Suiza y se queda España fuera de la Copa del Mundo. Vamos al grupo 3, el grupo de Brasil, donde se vio el mejor fútbol del campeonato. Partidos jugados en Hillsbury, en Sheffield y también en Villa Park, en Birmingham. En Villa Park fue, este grupo fue el que le dije antes, se jugó en Old Trafford y en Goodison Park, y el anterior se jugó en Birmingham y en Sheffield. Muy bien. Brasil debuta con Bulgaria, le gana 2-0, ¿gol de quién? Pelé y Garrincha gana tranquilo, pero Jetchev, un jugador búlgaro, le tala y le lesiona y no puede jugar el segundo partido con Hungría, y eso después pesa en la selección brasileña y llegó tocado para el partido de Portugal, que ya vamos a contar, donde Moraes le termina de lesionar y le saca de la Copa del Mundo. Pelé amenaza, dice, si no me van a cuidar una Copa del Mundo, nunca más quiero jugar una Copa del Mundo, y a partir de eso se implementan las tarjetas amarilla y roja. Es que claro, y los si cambios. van a venir a meterte un guadañazo para sacarte de la Copa, no tiene sentido. Exactamente, esa fue la amenaza de Pelé que después dio sus frutos para México 70. Y de hecho, hasta los inicios de la década pasada, cuando tú miras los partidos de Messi contra el Real Madrid y contra el Chelsea en particular, pero hay muchos más, los revientan a patadas de Asier del Horno, Sergio Ramos, que bien se pudieron haber ido expulsados hoy por hoy. Sí. Porque siempre va el arbitraje, no digo volviéndose más reglamentarista, pero tienes que cuidar. No puedes pegar una patada para sacarle al bueno. Claro. A ese le pateas. Claro. A ese lo pateas de entrada. A Pelé le hacen eso 2 veces y Brasil lo sufre. Claro. Porque es probable que Brasil hubiese tenido otra suerte con Pelé. No es probable. Hubiese tenido otra suerte con Pelé. Por eso yo creo que Pelé en este mundial no fracasa. Ni en el 62. Es que le sacan a patadas. Bueno, el otro se desgarró en el 62, no fue una patada, pero acá aquí sí. Patada. Aquí se lesionan y cambio fuera. Sí, claro, sí, lo sacaron del mundial prácticamente. Ahí hay unos videos de Moraes cómo le tala 2 veces y lo saca, lo termina sacando a Pelé de la Copa del Mundo. Portugal le gana a Hungría, y ya muestra de qué está hecho Portugal, con Simoes, Torres, Coluna, Eusebio, un equipazo. José Pereira, el arquero, un equipazo, la base del Benfica. Después Brasil no juega contra Hungría. Pelé, lo dijimos, pierde 3-1, gol de Tostao, un jovencito Tostao, que después fue figura en México 70, pierde 3-1 y llega contra las cuerdas contra Portugal.
y Portugal le da el toque de gracia, lo lesiona a Pelé y le termina ganando 3-1 con una magnífica actuación de Eusebio, un gol casi desde el córner, que es una maravilla, si algún rato lo pueden ver realmente, y si Dieguito yo le pedí por ahí que me consiga ese gol porque es una maravilla, saca el córner, le regresa el balón y desde el córner mismo le pega y entra por una escuadra inverosímil, un gol imposible de Eusebio y le termina mandando a Brasil a su casa. Hungría después le gana a Bulgaria y lo termina también apeando a Bulgaria al Mundial, pasa Portugal y Hungría. Y en el último grupo, el mejor de todos, por la sorpresa, estaba Unión Soviética, Chile, que hubiera estado Ecuador en ese grupo, Unión Soviética, Chile, Corea del Norte, igualito, y me está faltando uno, Italia, Corea, Chile, ahí están, Unión Soviética, los 4. Bueno, Unión Soviética debuta cómodo, que gana 3-0 a Corea del Norte, y Chile pierde 2-0 con Italia. El siguiente partido juega Chile, Corea del Norte, empatan 1-1, y Unión Soviética con gol de Chislenko le termina ganando 1-0 a los transalpinos. El partido definitorio, aquí me detengo, Pak Doik, un dentista, le termina dando el golpe de gracia a Italia y le gana 1-0, convirtiendo en una de las... Mire, ahí están los coreanos cómo festejan en la cancha del Boro. No es Riverside, es el Ayrton Park, era el anterior. Muy bueno. Donde Corea del Norte le deja fuera a Italia a la Copa del Mundo. Hay una lesión de pulmón de un jugador italiano, que ya me voy, Bulgarich. Se lesiona, tiene una lesión de pulmón y tiene que jugar con 10 hombres. Bueno, Corea del Norte aprovecha y le gana 1-0. Son las cosas que se te presentan y tú tienes que aprovechar. No festejas que alguien esté lesionado, pero tienes que aprovechar. Claro. Le pasé a Dieguito también una foto donde está Corea adelante del bus. Está buenísima también. Espectacular, el color. esa de Gilmar también que pasó, está muy buena. Es una foto muy, muy linda de época, porque están justamente los coreanos del norte. Exactamente, no el en sur. La parte adelante del bus. Bueno, Corea da el golpe y pasa Unión Soviética con Lev Yashin, que era el arquero, Balón de Oro del 63, mira. Qué hermosa foto. De Brazilian Football. y le dan el pulgar hacia abajo a Brasil. Sí, igual están ahí, dice Corea, se ve que le algo, no sé por qué será ese bus, no sé si era de Brasil o qué, pero dicen de Brazilian Football, pero allá está el cartelito de que lo usaban los coreanos. Y Corea del Norte clasifica a cuartos de final. En cuartos de final, Bato, tenemos un duelo de campanillas. Inglaterra-Argentina. Muchos piensan que el duelo entre argentinos e ingleses empieza desde las Malvinas o desde el gol de Maradona en el 86. No, este es el primer partido que enciende la rivalidad entre Inglaterra y Argentina. Porque un juez alemán, Rudolf Kreitlein, dirige el partido entre Inglaterra y Argentina, y un juez inglés dirige el partido entre Alemania y Uruguay. Entonces, para muchos... Estaba ahí armada la situación. Estaba armada la situación para que lo eliminen a Argentina, Uruguay y a Brasil. No sería imposible, pero difícil confirmarlo. Pero sí, bueno, queremos que la leyenda funciona. Bueno, están así porque a Inglaterra le costó muchísimo. Termina siendo, con su arma secreta dicha por Alf Ramsey, Geoffrey Hurst, termina haciendo el gol, un gol de cabeza, un golazo, cuando es expulsado Antonio Ubaldo Ratín, porque se tomó muchas atribuciones, discutió todo el partido, peleó con los ingleses, con los argentinos, y se demoró 10 minutos en la reanudación de la expulsión de Ratín. Y ahí es cuando agarra la bandera británica. Exacto, pero antes de eso, Bato le dice al juez, no te entiendo, tráeme un traductor. Se demoró 10 minutos en salir de la cancha. Esa vivacidad argentina, desde siempre. No me refiero a la zapada, sino la picardía del fútbol. Sí, termina casi en una zapada también, ¿no? Termina casi en una batalla campal. Te cuento por qué. Lástima, ¿por qué no? Porque Alf Ramsey le prohibió a los ingleses que cambien la camiseta con los argentinos y después declaró que los argentinos son unos animales, dijo textualmente, con esas palabras. Se tiene que arrepentir. Sí, claro. Y los argentinos dijeron que hubo un segundo robo en la Copa del Mundo en alusión a la pérdida de la Copa del Mundo previo al inicio del campeonato, donde Pickles, el perrito, propiedad de David Corbett, del barrio de Norfolk, encontró la Copa del Mundo botada en un jardín. Bueno, Argentina aprovechó eso y dijo, nos robaron, hubo un robo por segunda vez en la Copa del Mundo, Ratín estuvo mal expulsado. Y finalmente, el partido de cuartos de final de Alemania y Uruguay fue muchísimo más controversial todavía que el anterior, porque Snellinger, con una mano clara, evita un gol de Pedro Virgilio Rocha y no pita penal el árbitro inglés.
Después Uruguay tira un tiro al larguero y en una contra, un gol de rebote, Helmut Haller abre el marcador, los uruguayos se vuelven locos. Troché, el capitán uruguayo, es expulsado porque se pelea con Uwe Seller, que era más bueno, dice la historia. Simplemente quiso apaciguar. Bueno, se ganó una bofetada de Troché, expulsado Eli Pérez, y Uruguay con 9 hombres termina perdiendo 4-0 los cuartos de final frente a la Era una Alemania. batalla, se agarraron a puñete en todos los partidos prácticamente. Tremendo, claro. Es que sabes que ahí está la medida, el océano de distancia entre lo que era expulsable y lo que no. Claro. O sea, había expulsiones, no había tarjetas. Eso había en los mundiales. Y los dos últimos duelos, pues bueno, Unión Soviética le gana a Hungría sin problema 2-1. Había un jugadorazo que es Florian Albert en Hungría, ya le habíamos contado en el 62, y gana el Balón de Oro en el 67. Era un muy buen jugador. Para muchos, después de Kubala y Puskás, era el tercer mejor jugador de la historia de Hungría. Hungría cae con Unión Soviética y el último partido, el mejor de los 4, Corea del Norte empieza ganándole 3-0 en 20 minutos a Portugal. Corea del Norte, pim, pim, pim. Pak Do-il, Il Dong-woon y Yu Sung-kuk hacen los 3 goles de Corea del Norte. Mire el partido. Y Hungría. ¿Me puede repetir, por favor, los nombres? No me quedaron claros. Pak Do-ik, Il Dong-woon y Yu Sung-kuk. Los 3 goleadores de Corea del Norte. La clínica de tus ojos, dijiste, me parece. Eusebio, Claro, exacto. Eusebio hace 4 goles en este partido, de los 9 que le hacen goleador de la Copa del Mundo. Y José Augusto hace el otro gol y le termina dando vuelta y le gana 5-3 a la selección de Corea del Norte en uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales. Después las semifinales, Inglaterra bate a Portugal 2-1. Pero le costó muchísimo. Portugal vendió carísima la derrota. De hecho, Bobby Charlton hace los 2 goles, Vato. Cuenta alguna crónica que bien pudo haber sido ese partido para Portugal, que los ingleses lo admitieron como tal. Sí. Que los ingleses sabían que contra Portugal, no te digo que era perdible, pero son de esos duelos que están tan justos. Sí. Que en ningún momento, ni en la última final de la Copa del Mundo, Sí. salvo en los últimos minutos, te dabas cuenta que se podía escapar un partido. Que ese duelo, yo leí en unos libros del diario Clarín, se decía que los ingleses incluso admitieron después que el partido estaba, que se podía ir de un lado o del otro, Claro. más allá del desarrollo Estaba del ganando marcador. 2-0 igual Inglaterra. Sí, pero que era tan bueno Portugal. Mire, Lo que jugaba Portugal era una maravilla. ahí está Bobby Moore y Mario Coluna, me parece que es de ese. Eusebio, ¿no? No es de Eusebio. Mario Coluna. No, tienes razón, no es Eusebio. Sí, y él es Bobby Moore. Bueno, está ganando 2-0 Inglaterra. Novi Styles, que era el más picapiedra de todos, vamos a contar la historia de Novi Styles también si nos da el tiempo. Yo creo que no nos va a dar, bueno, que pena, O sea, porque es una salvo que sea linda historia, pero bueno. ¿Cuál no sería importa. la historia, hermano? No, el papá era dueño de una empresa fúnebre. Ok. De una funeraria, y decían las malas lenguas que él tenía un acuerdo con su hijo para que él le dé los clientes, porque era picapiedra, pero Está bueno, Bueno, a morir. Valió. Entró. claro. Sobre la chicharra, pero entró. Claro, la alineación de España que no clasificó estaba No, innecesario, no. pero dele. Fuera campeón de la Eurocopa. Alan Ball hace el centro y 2 goles de Bobby Charlton, y Eusebio descuenta con una falla horrorosa de Gordon Banks, que hasta ese momento, Vato, tenía el récord de no recibir goles en la historia de los mundiales desde el 30, 442 minutos imbatido en la Copa del Mundo Gordon Banks, hasta que genera una falla que Mario Torres cabecea y Jackie Charlton, dicen que tenían forma de jirafa Jackie Charlton, pero un corazón de león, mete la mano, comete penal y Eusebio hace el 2-1, pero no le alcanzó a Portugal. Inglaterra a la final de la Copa del Mundo. Y en la otra semifinal, Unión Soviética con otro arbitraje polémico. Snellinger tala a Chislenko, se queda retorciéndose de dolor, recupera la bola alemana y Helmut Haller termina haciendo el primer gol. Claro, gol después de talarlo. Chislenko se enojó como nadie en esa Copa del Mundo, se puso como loco, y tanto así que la siguiente jugada le pega un talazo a un jugador alemán y es expulsado. Y con 10 hombres de Unión Soviética termina cayendo con un golazo de Franz Beckenbauer, que según el mismo Lev Yashin dijo que era el mejor gol que había recibido en su historia de futbolista, de arquero. Y termina ganando 2-1 Alemania. Nos vamos a medio Inglaterra-Argentina en el 86. Sí. Gol con trampa, y después del mejor gol que le pueden hacer a alguien, del mismo tipo en este caso. Sí, me eliminó, como dijo Sir Bobby
Maradona Robson, Sí. dijo, está diciendo, le están comparando el gol con ese. Maradona fue Bobby Robson. fue un little rascal, dijo, Claro, como un pequeño travieso. un travieso como la película. Exactamente. ¿Por qué? Porque hizo ese gol, yo me quedo con esa imagen a pesar de la maravilla que hizo después. Yo acepto esa maravilla, dice, pero nos eliminó con un gol con la mano. Claro, Lev Yashin es un golazo desde O sea, afuera de Franz le Beckenbauer. roban en ese primer gol Sí. y les dan el otro. Y claro, termina ganando Alemania y Unión Soviética va a disputar el tercer puesto con Portugal, que es importante porque Eusebio hace un nuevo gol y con eso se consagra goleador con 9 goles, le gana 2-1 a Unión Soviética de Lev Yashin y la final. Mira, ahí está Eusebio. Peladito. Peladito en el año 66, increíble foto, hermosa foto. Y vamos a la gran final, que se conoce porque hay un gol fantasma, Bato, y también porque Geoffrey Hirst hace 3 goles del primer jugador que Es hace lo que un Maradona triplete en una final le de Copa del recriminó Mundo. a Inglaterra toda su vida, que, Claro. que se hacían los puros porque él había hecho un gol en la mano y dice, ustedes no se olvidan que ganaron con un gol fantasma. Ah. Pero nunca hay una imagen concluyente. No hay del una tema. imagen concluyente, hay un estudio de 2 estudiantes británicos que dicen ser escoceses, que dijeron que la pelota nunca No entró. Nunca entró. Pero creo que Hay 2 imágenes, una desde la raya, que se ve claramente que pega en la raya de cal. Hay una desde cerca de Brakamov, que es el árbitro de Azerbaiyán, que da el gol por válido. Aunque para muchos dicen que hubo una confusión entre el árbitro suizo Denetz y Brakamov, porque... es muy rápido el gol. Claro, es muy rápido y él en ruso le dice net, pero net él pensó que le decía red y net es no en ruso y hubo una confusión, dicen también las crónicas en ese momento, y que pensó el juez central que le decía que sí es gol cuando él le decía que no es gol y a la final terminó dando el gol. Mira, ahí están los goles de la final, un 2-2 en el tiempo reglamentario, van a tiempo extra y el gol de Geoffrey Hirst es el que El gol polémico fantasma, es el 3-2. Es el 3-2 en el tiempo extra, Bato. Termina 4-2 el partido. 4-2 con golazo de Geoffrey Hirst al último, que él, Hat-trick. dicho por él mismo, hat-trick, el primer hat-trick en la final de Copa del Mundo. Hay 2 solamente, ¿no? Dicho, Y sí, Kylian. nada más. Dicho por él mismo, yo lo que quise es mandar la pelota lo más lejos posible a que se acabe y terminé metiéndole en la escuadra, el 4-2 que tú bien dices de Geoffrey Hirst. Había hecho el gol Peter, mira, ahí está el primer gol de Helmut Haller. Mire, Empieza- Hermann Monster. Él es Hermann Monster, el que le decían Helmut Haller. Y Inglaterra después empata con un golazo de Geoffrey Hirst de cabeza. Se adelanta con Peters y Weaver pone el 2-2 en el minuto 90. Ahí está el gol de Geoffrey Hirst, el 2-1. Y Wolfgang Weaver pone el 2-2 y manda el partido a la prórroga. Y Inglaterra finalmente con esto consigue su primera Copa del Mundo en Wembley, Bato, con un gol Primera y polémica. única. Primera y única. El equipo 11, le digo rapidito: Gordon Banks, Ray Wilson marcando a la izquierda, Bobby Moore y Jackie Charlton, el hermano de Bobby, De Bobby que jugaba Charlton, de central. George Cohen marcando la derecha, le dije al revés, como normalmente a usted le gusta decir, y está bien. Novi Styles, que era el más picapiedra, pero Matt Busby le llamaba en el Manchester United y Al Ramsey le llamaba en la selección inglesa. Indiscutible el Novi Styles. Bobby Charlton, Martin Peters, Alan Ball y adelante los 2 caballos de batalla que le conté, en detrimento de Jimmy Graves, que era una maravilla de jugador, pero él prefirió el colectivo antes ¿Por qué le sale? Porque si perdía, decir, ¿por qué lo dejaste a Graves Bueno, de hecho en la banca, porque jugó los primeros partidos. Y Hunt y Hirst, Geoffrey Hirst y Roger Hunt, el 9 de Liverpool, terminan de formar esta escuadra que le da a Inglaterra por fin su primera y única Copa del Mundo, como bien dice Walito, en Inglaterra 1966. Muy buena, Tordo, fantástico. Bueno, los aplausos de Juanito. Cuando hay golazo del DIM. Fuera de serie el relato, súper el contexto porque merecía ubicarse en el tiempo para ver qué es lo que tuvimos. Le cuento un Inglaterra, apéndice 66. rapidito de Son los las 7:46. Kings. Esto es un minuto. Pero ¿se David- puede ser después de la pausa? Ah, sí. No, ya no se puede después de la pausa. Bueno, el guitarrista de los Kings cuenta que tenían un concierto en Exeter ese día, el sábado 30 de julio de 1966. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se van a tiempo extra y dicen, no nos vamos a perder la final de Inglaterra, nos quedamos. Bueno, llegaron... y Dave Davis, los hermanos Ray Davis y Dave Davis, y bueno, cuenta y dice, bueno, nos quedamos viendo y después era imposible transitar, llegar a Exeter, todo el mundo salió a festejar la Copa del Mundo
y el promotor estaba furioso porque llegaron 10 horas tarde de lo que tenían que estar, pero bueno, dicen que igual al final estaban contentos porque valió la pena haber visto cómo Inglaterra se consagraba campeón del mundo, Batito. Fantástico, fantástico. Inglaterra 66 con Cristian Serrano. Moore, que así lo montó Dieguito, digamos, le hizo el montaje. Sí, muy Dieguito bueno. al Tordo Muy Serrano. bueno, muy Venimos bueno. en un momento.